En noviembre de 1851, luego de la publicación de Moby Dick, uno de los mayores clásicos de la literatura, su autor, Herman Melville, escribió una carta para su amigo Nathaniel Hawthorne, a su vez autor de La Letra Escarlata, y en esta carta le agradecía acerca de sus comentarios por su novela de la ballena. Pero algo curioso acá es que esta carta estuvo un poquito subida de tono, con mucho fervor, adoración y devoción por parte de Melville a Nathaniel Hawthorne. Y aquí un fragmento. Me sentaría a cenar con usted y con todos los dioses en el antiguo panteón de Roma. Es un sentimiento extraño. No hay esperanza en mí, tampoco desesperación. Regocijo, eso sí, e irresponsabilidad, pero nada que ver con un deseo licencioso. Estoy hablando de mi más profundo sentido de la existencia, no de un sentimiento pasajero. ¿De dónde sale usted, Hawthorne? ¿Con qué derecho bebe de mi jarra de la vida? Y cuando acerco la jarra a mis labios, son los suyos y no los míos. Siento que la divinidad se parte como el pan en la cena y que nosotros somos los pedazos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy tenemos un chisme literario para hablar acerca de esta relación un poco fervorosa y subida de tono de Herman Melville hacia Nathaniel Hawthorne, ambos autores clásicos de la literatura estadounidense. Antes de comenzar este chisme vamos a presentar a sus dos protagonistas, comenzando por Nathaniel Hawthorne, que nació en 1804 en Salem, Massachusetts, la icónica ciudad donde se dieron cacerías de brujas, y de hecho algo curioso es que él de nacimiento es Hawthorne, pero se agregó la W para diferenciarse de un antepasado que fue juez directo de aquellas condenaciones a las brujas y fue el único que nunca se retractó de haber castigado a aquellas mujeres. Entonces, Nathaniel Hawthorne pues fue un importante escritor en cuanto a ficción gótica y romanticismo oscuro. Su obra más conocida es La Letra Escarlata, acerca de una mujer, Hester Prynne, que tiene la condena de llevar una A bordada, una A roja que significa adulterio, que es su pecado, y justamente la novela se enfoca en eso, en el pecado, en la religión. También es histórica, de hecho en el prólogo Hawthorne cuenta de un poco de dónde viene la historia a partir de unos documentos que consultó cuando trabajaba en la aduana de Boston. Él también se casó con una pintora, tuvo 3 hijos, viajó a Europa, estuvo trabajando en Liverpool como cónsul gracias a que era amigo de un político y finalmente falleció en Estados Unidos en 1864, presumiblemente por un cáncer en el estómago. Además de La Letra Escarlata, él publicó varios cuentos, digamos compilados en cuentos que se leen 2 veces, escribió también El Fauno de Mármol y La Casa de los 7 Tejados. Es un autor con mucha repercusión, repercutió más que nada en Edgar Allan Poe y también está la referencia de Octavio Paz, que él hizo la obra de teatro La hija de Rappaccini a partir de un cuento con el mismo nombre de Nathaniel Hawthorne. Pasando a Herman Melville, él nació en 1819 en Nueva York en el seno de una familia adinerada, y es que sus antepasados, a diferencia de los de Hawthorne, pues fueron héroes de la guerra de independencia de Estados Unidos, así que él vivió de manera cómoda durante su infancia y adolescencia, y ya después su familia entró en quiebra y él trabajó literalmente de marinero y se lanzó a la aventura, y la verdad le fue mal porque en Polinesia cayó cautivo de una tribu de caníbales que literalmente pues lo vendieron y él andó vagabundeando hasta que 3 años y tanto después pudo regresar a Estados Unidos y tomó la decisión de escribir su experiencia en un libro llamado Taipi, al cual le fue muy bien justamente por todo el morbo de la historia real detrás de estas aventuras. Ahí él tomó la decisión de ser escritor, escribió otros libros de sus experiencias de viaje que le fueron bien y eso le alcanzó, digamos, para adquirir una fama. Se casó con una mujer adinerada que era hija de un juez muy importante en la ciudad, tuvo hijos y siguió escribiendo con todas las comodidades. Sin embargo, el resto de sus libros pues no les fue nada bien, cada vez iba en descenso su carrera como escritor, la crítica pues lo rechazaba, Moby Dick pasó sin pena ni gloria. Y él pues más bien se dedicó mejor a dar conferencias y a trabajar en una aduana hasta que finalmente falleció en 1891. Desde luego, Moby Dick es su novela pues más popular, más icónica, que nos habla acerca del Capitán Ahab, que busca cazar a la ballena para vengarse porque en el pasado le arrebató una de sus piernas. Una novela con un montón de interpretaciones y algo curioso es que en esta novela aparece Starbucks, el personaje del cual la famosa cadena de cafeterías pues tomó su nombre.
Además de Moby Dick, Herman Melville escribió libros como Billy Budd, Benito Sereno y uno de sus cuentos, quizás el más popular, llamado Bartleby el Escribano, que ha inspirado o influido a muchos escritores, también en filosofía, que por lo menos Byung-Chul Han, uno de los autores vivos intelectuales pues más famosos del mundo, lo retoma para su libro de ensayo filosófico La Sociedad del Cansancio. Pero volviendo a Moby Dick, con esta novela es como quiero comenzar este chisme literario, y es que quiero reiterar que es un libro que pasó sin pena ni gloria, a pesar de que hoy en día es un clásico universal de la literatura. Y si has leído el libro, pues no me dejarás mentir de que es un libro un poco pesado de leer por la gran cantidad de descripciones que hay, porque la trama que se desarrolla en 600 páginas se pudo haber desarrollado en 200. Y en general pues porque tiene muchas escenas, digamos, que poco parece que suman a la trama principal, o también algunos debates, reflexiones que parecen salirse del curso de la historia. Sin embargo, esta es una novela que justamente, digamos, su poder, su riqueza está entre líneas, en las reflexiones que podemos encontrar y en las alegorías. De hecho, esta cacería que tiene Ahab contra la ballena pues se presta a mil y una interpretaciones de todos los tipos, y eso lo hace una novela, la verdad, muy interesante y muy rica en ese sentido. Pero este no es un video acerca de Moby Dick, así que solo basta decir que es un clásico, pero que en su momento, cuando se publicó, no tuvo ninguna buena recepción. Fue hasta después de la muerte de Herman Melville que logró ser Moby Dick, lo que hoy en día es Moby Dick. Pero quiero comenzar este chisme entonces, porque si tú tienes Moby Dick en tu biblioteca personal, ve por ese libro ahora mismo, porque quiero que vayas a la parte inicial de la novela donde está la dedicatoria de este libro. Así que si te fijas bien, antes de comenzar Moby Dick tenemos la siguiente dedicatoria. En señal de mi admiración a su genio, este libro está dedicado a Nathaniel Hawthorne. Moby Dick fue publicada en 1851, pero si regresamos un año en el tiempo, fue en 1850, específicamente el 5 de agosto, cuando ambos autores se conocieron por primera vez en persona. Esto dentro de un grupo de escritores que fueron de picnic y de caminata a la montaña, ahí en Massachusetts. Así que les agarró la lluvia y se vieron obligados a refugiarse y a platicar juntos durante 2 horas. Al inicio pues parecía que como que no se iban a llevar bien, porque Nathaniel Hawthorne, además de que ya era un autor pues más maduro, más consagrado, él era muy reservado, muy serio, mientras que Herman Melville era pues un escritor apenas comenzando y era pues muy emotivo en su forma de hablar y en su forma de querer a las demás personas. Sin embargo, resulta que los dos pues tuvieron muchas opiniones e ideas en común, y ya platicando, Hawthorne le contó a Melville que él había publicado una reseña acerca del libro de los viajes a Polinesia de Herman Melville, así que Melville pues quedó como pavo real, feliz, contento de que un intelectual de la talla de Nathaniel Hawthorne pues hubiera volteado a ver su primera novela de Herman Melville. Después de esa reunión en la montaña, Herman Melville regresó a su casa, desempolvó por ahí un libro de cuentos que tenía de Hawthorne que no había leído, y a modo, digamos, de compensación lo leyó, escribió una reseña y la publicó bajo seudónimo en un medio impreso. Y más que ser una reseña objetiva, pues fue una carta de gran admiración y de rendición al genio de Nathaniel Hawthorne, a quien comparó incluso con William Shakespeare, siendo que en esa época Nathaniel Hawthorne todavía no era el Nathaniel Hawthorne que pues hoy en día es. Y además también en ese artículo pues utilizó algunas expresiones un poco raras, subidas de tono. Por ahí menciona algo así como de que el genio de Hawthorne son unas raíces que atraviesan el suelo caliente del alma del redactor de ese artículo, o sea, de Herman Melville. Total, fue una carta pues poética, pero muy servicial, muy rendida hacia Nathaniel Hawthorne. Es decir, pues un total lamebotas. Pero la familia Hawthorne quedó contenta con ese artículo, más aún después cuando se descubrió que el autor era Herman Melville. La esposa de Hawthorne pues aplaudió a Melville y lo llamó como un escritor que era el primero en conocer verdaderamente a su esposo, y además pues de ser un talentoso escritor con mucho futuro. Para ese entonces, seguía siendo 1850, que fue un año clave, no solo porque se conocieron, sino porque ese año apareció La Letra Escarlata y un año después Moby Dick.
que obviamente en su momento pues Herman Melville le regaló una copia personal a Nathaniel Hawthorne porque Moby Dick está dedicada a él, que fue un momento agridulce para Melville porque él se sentía satisfecho con esta novela, pero la crítica la atacó. Aunque eso sí, Nathaniel Hawthorne le escribió una carta a su amigo comentándole todo lo bueno que tenía esta novela y que la crítica no veía. No sabemos bien qué fue lo que le dijo porque lamentablemente no existe registro, no existe la carta que le mandó Hawthorne a Melville. De hecho no existe ninguno de sus cartas. Lo que sí tenemos son las cartas de Melville a Hawthorne. El punto es que de 1850 a 1852 ambos amigos estuvieron escribiendo mucho, salían juntos, se visitaban en sus casas, sus familias se conocían y es que pues prácticamente eran vecinos, vivían a 9-10 kilómetros de distancia. Pero la amistad se enfrió cuando Nathaniel Hawthorne se mudó a Concord y a decir de las cartas también por ahí digamos que hubo una pequeña discusión en el sentido de que Herman Melville encontró una historia, un plot que le ofreció a su amigo Nathaniel Hawthorne para que él la escribiera, pero Hawthorne no estuvo convencido y se la regresó, le dijo que él la hiciera. Y Melville la hizo pero nunca la publicó porque ningún editor la quiso, y era una historia de una mujer llamada Agatha que se enamoró de un náufrago con el que se casó y al parecer luego él la dejó. Así que ese desplante digamos que también enfrió y distanció a la amistad más allá de la distancia física. Los dos amigos se volvieron a ver hasta 1856 en Liverpool, cuando Nathaniel Hawthorne trabajaba ahí como cónsul y recibió la visita de su amigo Melville que iba hacia el Mediterráneo pero hizo escala en Liverpool. En su diario Nathaniel Hawthorne anotó que vio a su amigo digamos como cansado, triste y enfermo mentalmente. Aún así lo recibió en su casa y pasaron algunos días juntos y esa fue la última vez que se vieron porque la década siguiente Nathaniel Hawthorne falleció. También al parecer de alguna manera él estuvo buscando empleo para Melville en la aduana como cónsul también, pero no pudo digamos hacer mucho por su amigo. Y todo lo que te acabo de mencionar es lo que sabemos acerca de la relación de ambos escritores. La verdad es que suena a muy poco, pero pues acá lo que pone extraña la cosa es el gran sentimiento con el que Melville se dirigía a Hawthorne. Lamentablemente no existen las cartas de Hawthorne a Melville porque Melville tenía la costumbre de deshacerse de las cartas que recibía, aunque ahí los conspiranoicos dicen que pues se deshizo de ellas, una por dolor de haber perdido a su amigo u otra para ocultar algunas cosas que se decían entre esas cartas. Lo cierto es que existen tres teorías respecto a esta relación entre ambos escritores. La número uno, pues que eran amigos normales, pero que Melville pues demostró demasiado afecto. Hawthorne, que era reservado, se sintió incómodo y simplemente puso su distancia y ya que se mudó pues de ahí se agarró para ya no hablar más con su amigo. Esa es como la versión oficial. La segunda versión, pues la que todo el mundo quisiera, es que ambos fueron amantes, que tuvieron un amor prohibido y que por la tradición, la época y sus familias, con corazón roto, decidieron separarse cada quien para su camino. Y una tercera versión es que no fueron amantes, pero sí se querían mucho y pues simplemente a lo mejor por ese exceso de cariño en las cartas, a lo mejor sus esposas pues por ahí pintaron la raya para que no se prestara a habladurías, a cosas malentendidas y pues se separaron. Total, no sabemos qué fue lo que pasó, lo oficialmente aceptado es que fueron amigos, Hawthorne se incomodó y se alejó. Sin embargo, lo que sí nos dicen las fuentes es que existe demasiada admiración y probablemente amor de Herman Melville hacia Nathaniel Hawthorne. Ahora bien, existen pues varios motivos que nos indican que Melville, además de admirar a Hawthorne, pues puede ser que tuviera un amor, quizás no tan carnal, pero sí un amor platónico. Así que la primera evidencia son las cartas. Te voy a leer dos fragmentos de las cartas de Melville a Nathaniel Hawthorne. Una dice: no puedo parar todavía. Si el mundo estuviera compuesto enteramente de magos, te diré lo que haría. Instalaría una fábrica de papel en un extremo de la casa y tendría una tira interminable de papel de oficio rodando sobre mi escritorio. Y sobre esa tira interminable escribiría 1000, 1.000.000, billones de pensamientos, todos bajo la forma de una carta dirigida a ti. El imán divino está en ti y mi imán responde. ¿Cuál es el más grande? Una pregunta tonta, son uno.
es decir, el imán de ambos son uno mismo, por no decir el corazón. El otro fragmento dice: dejaré este mundo, siento, con mayor satisfacción por haberte conocido. Conocerte me convence más que la Biblia acerca de nuestra inmortalidad. Otra teoría alocada es que Moby Dick, como mencioné, es una novela con 1001 interpretaciones, y una de las interpretaciones que se le ha dado a esta cacería de Ahab hacia la ballena, pues es ese como amor imposible de Melville hacia Nathaniel Hawthorne. Además de que esta novela tiene algunas escenas calificadas como homoeróticas, porque el protagonista y el arponero del barco pues son muy amiguitos, por ahí despiertan, digamos, muy juntitos en la cama, y pues son como un matrimonio de la amistad, algo que fue muy polémico en la época y que los críticos obviamente rechazaron de esta novela. Otro elemento es que cuando falleció Nathaniel Hawthorne, Herman Melville escribió un poema que no apareció en vida, sino de manera póstuma ya después de que él falleció. Y este poema dice lo siguiente: haberlo conocido, haberlo amado después de una larga soledad, y luego estar distanciados en vida y no estar equivocados. Y ahora que la muerte ponga su sello, tranquilízame un poco, mi canción. Unas palabras muy bonitas de Melville hacia Hawthorne que no fueron públicas hasta después de su fallecimiento. Otro detalle es que dentro de los libros de Herman Melville hay algunos personajes que en apariencia cumplen con el perfil de Nathaniel Hawthorne. Y algo curioso es que en una novela próxima a después de que ellos se separaron, Hawthorne, él utiliza a un personaje que le ofrece al protagonista escaparse juntos, ambos son hombres, pero el protagonista lo rechaza, aunque se queda con un poco de duelo en su corazón. Eso pues también nos habla de un guiño que Hawthorne tuvo hacia Melville, pero eso no nos esclarece tampoco, digamos, unos sentimientos de amor, digamos, carnal, sino un amor de amistad. La verdad es que solo ellos van a saber en sus tumbas qué fue lo que pasó, y pues ya de nosotros está de más si le queremos meter que fueron amantes, que fueron amigos que se quisieron en secreto, o si simplemente fueron amigos. Lo cierto es que lo interesante de este chisme literario es que ambos son dos clásicos de la literatura estadounidense, y es impresionante saber este tipo de historias de cómo ambos convivieron y cómo existe este mito, este secreto que no sabremos entre su relación. Total, no se sabe concretamente qué fue lo que pasó, pero ya cada quien querrá soñar, imaginar aquello que ocurrió entre ambos autores. Quiero mencionar que para este chisme consulté diferentes artículos en inglés y en español sobre la relación de los dos autores. Hay un libro también llamado Cartas a Hawthorne de Carlos Bueno Vera, que pues son una traducción al español de estas cartas que existen de Herman Melville a Nathaniel Hawthorne. Y con eso hemos terminado el chisme literario de hoy. Coméntame qué te pareció, qué opinas de ambos escritores, si has leído sus libros y algo que gustes comentar acerca de estos personajes, o también si conoces otros romances entre escritores, acá te estaré leyendo en comentarios. En este video nos estuvo acompañando la playera del Príncipe Feliz de la colección Cuentos de Hadas del Mundo de Ayer y la taza de la Reina Roja mandando a decapitar a Alicia. Acá te espero en el Mundo de Ayer para más videos en YouTube, así que suscríbete para más chismes literarios, biografías de escritores, entrevistas con autores independientes, también reseñas de libros, entre muchos más contenidos que te van a gustar. También me encuentras en TikTok y en Instagram como El Mundo de Ayer. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.